Buenas noches con todos, con todas. Bueno, bienvenidos a la materia. Una nueva semana. Como habíamos quedado, el día de hoy, bueno, hacemos clase, acabar de ver lo de las transacciones y un poco lo de los usuarios, y les tomo la pruebita, el test que les dije, ¿no? O sea, en los últimos 10 minutos. em, Son 5 preguntas de opción múltiple, verdadero o falso. Em, Vamos a hacer los últimos 10 minutos de la clase y aparte de eso va a quedar abierto 5 minutos más después de la clase, que tengan 15 minutos. Son preguntas, o sea, de lo que hemos visto, lo más relevante, nada rebuscado. eh, y es un poco también para tener una retroalimentación de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Eso lo haremos los últimos 10 minutos, así que, bueno, como se corta faltando 20 minutos, ahí ya nos organizamos para dar esta pequeña pruebita, ¿sí? Lo del trabajo en grupo que les había dicho, les tengo listo para el día, a ver, estamos lunes. Yo creo que para el día miércoles tengo listos los grupos y los temas, ¿sí? Para que no se repitan los temas, vamos. Como habían dicho ustedes, que haga yo los grupos. Quiero verificar con el día de hoy si es que no entra nadie más, nadie, una persona nueva de las personas que están matriculadas todavía, sino para ya hacer los grupos. Sí, Juan Carlos, dígame. Dije, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Yo referente a ese tema de acerca de los grupos, Ujú. de mi parte, o sea, de mi parte yo le veo un poquito como complejo, dije, porque yo sinceramente yo a nadie yo les conozco prácticamente y por el tema de mi trabajo, o sea, yo prácticamente, o sea, ¿cómo voy a realizar el trabajo en grupo? Porque yo paso en mi trabajo y prácticamente no puedo usar el celular en mi trabajo. Por eso van a tener, como van a tener, no es que es de un día para otro, ¿no? La idea del trabajo en grupo es que ustedes tengan un tiempo prudencial para poder hacerlo. O sea, se entrega la próxima semana y ustedes tienen el fin de semana, lo uno. Eh, Porque tenemos que aprender a trabajar en grupo. Dos, me imagino que cuando usted entró a trabajar tampoco se conocía con nadie. Tenemos que aprender a trabajar con personas que no conocemos o que no nos caen bien. Y le soy sincero. O sea, Ah, no es así, dije, a mí me pero ha es que tocado trabajar, a todos nos ha tocado trabajar así. Y si pero si ese yo tema es, entiendo su preocupación, Juan Carlos, si yo le dijera que les mando el día miércoles y me tienen que presentar el jueves. Pero tienen todo el fin de semana, van a tener tiempo para hacer. Es cuestión que se reúnan en un momento capaz, se dividan el tema y digan, ok, a ver, eh, tú haces esta parte, yo hago esta es que parte y ese es después el la tema, unimos. es que ese es el tema, porque prácticamente yo de mi parte no tengo contacto de ningún compañero. Pero tienes que O sea, empezar a tener contacto, Juan Carlos. O sea, no es que no es una justificación. O sea, es el que yo te digo quién es, ustedes van a ver, yo les voy a mandar el mail de su compañero porque tengo los mails de todos ustedes, se pondrán en contacto, se darán el número de teléfono, harán ahí un grupo de WhatsApp, harán, no no, sé, no es hay así, tantos es que medios para no es así. comunicarse hoy día. O sea, si estuviéramos hace 10 años, hace 15 años, cuando yo estudiaba en la universidad. Sí, yo entendería. Hace más 20, 25 años que estudiaba mis hermanos en la universidad, yo entendería. Ahora tienen todas las redes sociales del mundo. Tienen todos los medios de comunicación habidos y por haber. O sea, el problema de comunicación ya no existe ahora. O sea, hay el WhatsApp, hay el Facebook, hay el Twitter, hay todo lo que se te ocurra, hay el mail, hay todo lo que se te ocurra. Entonces, la comunicación para mí ahorita no es un problema. Sí, yo sé que es difícil porque están ustedes separados, no están en la misma aula físicamente, cada uno está en su lugar de trabajo, en su casa, donde estén recibiendo las clases. Yo sé que es un problema, para mí como docente también es un problema eso, no lo crean. Sí, yo también ya estoy un poco así, ya quiero también regresar a las aulas, les soy sincero, ya quiero estar en clase, yo quiero estar en un aula de clases, ya no estar andando por la computadora a hacer las clases. Em, pero nos toca aprender a trabajar así. Y nos toca aprender a trabajar así. Llevamos año y medio trabajando así. Yo llevo año y medio, hasta un poco más, porque desde que fue el levantamiento indígena en el 2019, también nos tocó empezar a trabajar así en algunos casos en las universidades, porque tampoco hubo cómo salir. Se recordarán ustedes que nos encerraron como 11 días. ¿Sí? Entonces, tenemos que irnos acostumbrando y capaz este es el futuro, por si acaso, este es el futuro de la educación. Lo que estamos viviendo ahorita es el futuro de la educación. Plantean los que saben de estas cosas que la educación en un futuro va a ser, y es más, se viene así ya para en nuestro medio también, es híbrida. ¿Qué quiere decir que es híbrida? Que ustedes pueden coger tanto clases
online o pueden coger clases presenciales. ¿Sí? Y tienen esa posibilidad de cogerlo de las dos formas, las clases, online o de una forma presencial. Y, y tenemos que aprender a trabajar con la computadora y se viene esta nueva forma también. O sea, si fuera así, Juan Carlos, disculpe, o sea, entonces estudio a distancia en una universidad, no sé, en Costa Rica, entonces no puedo hacer los deberes en grupo porque tengo mi compañero que es de español, tengo mi compañera que es mexicana, tengo el otro que es de argentino, tengo el otro que no sé cuánto, y ni siquiera tenemos el mismo uso horario. Sí, no es mi caso, es el de mi esposa. Mi esposa estudió una maestría en Costa Rica online. Su grupo de trabajo eran dos argentinas, una española y un mexicano. Y mi esposa trabajaba también, y en esa época salíamos de trabajar a las 7:30 de la noche, entrábamos a las 7 de la mañana a clases, salíamos de clases, teníamos un break, un almuerzo, él tenía un almuerzo súper largo para poder coger clases, que era desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, donde no almorzaba, sino se unía a clases, se iba a hacer deberes, y salíamos 7:30, 8 de la noche de trabajar. Sí, o sea, los medios hay, los medios están ahí, hay cómo hacerlo, no, no es imposible, por eso existe la educación online. ¿Sí? Entonces vamos viendo, capaz no voy a ser tan estricto, ¿sí? Capaz voy a saber entender si me dicen, profe, no lo podemos entregar el lunes, le vamos a entregar el martes. Ya, yo voy a saber entender todas esas cosas, pero por eso también hagan el esfuerzo, no solo de es que no le conozco, entonces no puedo, no, yo les voy a dar el mail. Ustedes van a saber en clase los nombres, en todo caso, que después de un ratito y se pasan por ahí el teléfono en el chat, ¿sí? Pero tenemos que aprender a seguir trabajando, aprender a seguir trabajando en grupo. No podemos esto desviar el trabajo en grupo. Uno, porque así es el mundo es sociedad, no es individual. Si viviéramos en un mundo individual, donde cada uno hace cosas por su cuenta, yo no tendría ningún problema. Preferiría yo ese mundo. Yo soy bien antisocial, por si acaso. Bien antisocial soy yo. Sí, no sé cómo llegué a tener esposa con antisocial que soy. Eh, pero así está planteada la cosa. Sí, estos nuevos modelos de educación, las nuevas formas de recibir clases no inhiben a que podamos trabajar en grupo. Yo entiendo que es su primer semestre, yo entiendo que no se conocen bien todavía, yo entiendo que tenemos muchas cosas en la cabeza todavía todos por estas vainas del COVID, todo lo que está pasando, a veces hasta problemas económicos en casa, que si me vacunan o no me vacunan, o que si le van a vacunar a mis papás o no les vacunarán a mis papás. Yo entiendo todo eso, porque lo mismo que pasa en ustedes también lo vivo yo. Sí, no sé si ustedes tengan hijos, yo tengo hijos, también es de esta cuestión de los hijos, también de qué va a pasar, la entrada a clases, de que viene el verano, de que se les va a poner a hacer, de que ya después vienen clases, de que pagar matrículas, sacar plata para comprar los útiles, todo, 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 todo. Pero igual tenemos que seguir trabajando en grupo, ¿sí? Entonces, veamos cómo nos va, hagamos como un pilotaje y veamos cómo nos va. Sí, voy a hacer lo que digo, voy a hacer, no, no voy a ser tan estricto, no voy a ser tan cerrado en las notas, no voy a ser tan cabezón en poner notas, voy a ser bastante flexible, bastante, voy a entender lo que está pasando, es más, no les voy a dar una semana, les voy a dar 15 días, voy a buscar un tema de aquí que se dé en 15 días, a que tengan hasta más tiempo, que tengan 2 fines de semana, ya, hasta para que ustedes tengan tiempo y me digan, Juan Carlos, ¿sabe qué? Vea, no puedo trabajar con esa persona, déjeme hacer solo, pero haga el intento. Sí, hagan el intento. Y si mismo no podemos, mismo no hay cómo, problemas de comunicación, es que yo trabajo en la mañana, él trabaja en la tarde, es que yo tengo libre el lunes y él tiene libre el viernes y no nos podemos nunca topar, listo, vemos qué hacemos con los grupos. Pero hagamos el intento, hagamos el esfuerzo, como nos decían los papás, prueba y después si no te gusta y me dices, ¿sí? Un poquito hagamos eso, a ver, veamos cómo nos va. Y si mismo no nos acomodamos y más, lo hacemos. Aparte que hay que tomar en cuenta algo. Dentro de las modalidades de evaluación que está puesto en el sílabus, que no lo hice yo, el sílabus me lo dieron a mí desde la carrera y lo único que hice fue cambiar, poner mi nombre y ponerles la bibliografía básica, nada más, que son los libros que utilizo. Eso fue lo que yo le hice al sílabus, ¿sí? Está puesto que uno de los modelos de evaluación es el trabajo en grupo. Entonces es parte de lo que el instituto nos está pidiendo para evaluar sus capacidades, porque es importante el trabajo en grupo, ¿sí? Bueno, entonces ya voy a ver cómo les planteo, deben hasta el miércoles, voy a replantear, voy a ver más temas, voy a hacer grupos más grandes en todo caso, porque capaz sí me va bien trabajando con X, pero con Y no, entonces lo dividimos al grupo y nos quedamos dos grupos. Vamos a ver, no voy a hacer parejas, voy a hacer grupos de 4 personas, ¿bien? Pero con todo tengo ya analizado quiénes sí están entrando a clase para tomarles en cuenta solo a los que están viniendo en clase, ¿sí? Listo. Byron Parre, Luis Bastidas,
Jocelyn Calderón, Presente, Inge. Denis Castro, Presente. Mauricio Chiluisa. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Luis Collahuaso, Presente, profe. Ronald Constante. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches. Juan Fernando Constante. Presente, ingeniero. Buenas noches. No sé si Al podría... final podemos hablar, al final de clase Sí, hablamos, ya. ¿sí? Ya, gracias. Roberto Lincango, perdón. Buenas noches, presente. Luisa Mafla, Presente. Edison Monobanda. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Gabriela Mieles. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Presente. Pablo Moises. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Jennifer Oña. Sebastián Pilicita. Presente, Inge. Tatiana Puzda. Gabriela Reyes. Andrés Rodríguez. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches. Lenin Romero. Inge, buenas noches, presente. Buenas noches. Ana María Ron. Buenas noches, Inge. Buenas noches noches. con todo. Ana María, como usted también al final de la clase conversamos, ¿sí? Por favor, gracias. Jennifer Sanguña. Presente, Licen. Darwin Simbaña. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches. Javier Taco. Gabriela Valareso. Dylan Vélez. Presente. Buenas noches. David Yanchapaxi. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Juan Carlos Yuccha. Presente, Inge. Joel Yuquilema. Presente, Inge. Buenas noches. Antes de pasar, Juan Fernando, ¿a qué carrera pertenece usted? Administración de empresas. Administración de empresas, gracias. Y Ana María. Igual, profe, También administración. administración de empresas, perfecto. Listo, ya, al final de la clase hablo con los dos no van a darme el examen hoy día, el test hoy día, ninguno de los dos, porque no han estado viendo clases, mejor conversamos y vemos cómo hacemos con sus notas primero, ¿sí? Y el resto sí les toca dar el examencito. Ok, listo, vamos a continuar con lo que estábamos hablando de las transacciones. Y que es lo que el tema que nos habíamos quedado pendientes del día viernes, que nos quedó este temita, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo con este tema es determinar e identificar los tipos de transacciones contables y definir las aplicaciones de la contabilidad, dónde se aplican, ¿no? Entonces, veíamos que la transferencia es un tipo particular de evento en el que media la transferencia de un beneficio económico entre dos o más entidades, ¿sí? Aquí tiene que haber intercambio de algo, ¿sí? Una parte da dinero, la otra parte da un bien o da un servicio, ¿sí? ¿Podría ser que las dos partes den dinero? Sí, podría ser el ejemplo de una casa de cambios, por ejemplo, que yo le doy dólares y ellos me dan euros, ¿sí? O que yo doy dólares y me dan bitcoins, ¿sí? La criptomoneda. O sea, ahí estaríamos igual que son dos monedas. ¿Que puedo dar un servicio y me pueden dar un bien? También, sí puede pasar. Así también se puede trabajar. Yo en hoteles trabajaba así, por ejemplo, con Pronaca. Pronaca nos vendía el producto, aves, pescados, etcétera, materias primas, y Pronaca hacía eventos con nosotros. Sí, hacía el evento por capacitaciones para los trabajadores o una fiesta o un aniversario. Entonces llegábamos a un punto en que empezábamos a cruzar las cuentas y veíamos quién le debía a quién. Sí, nos dejaron $1,000 por producto,
Nosotros decimos un evento por $800, listo, cuadrábamos, tenga los 200 que faltan y listo, quedamos como amigos. ¿Sí? Entonces también como el trueque, lo que se llamaba el trueque. Voy a apagar la cámara porque a rato se me empieza a quedar el video. Esto es lo que le conocemos como el trueque, ¿sí? Entonces sí hay esta forma, ¿no? ¿Qué también puede pasar? Que ustedes den dinero y que dos empresas les den producto o servicio. También puede pasar cuando se hacen estas negociaciones grandes, por ejemplo, cuando un país, una ciudad hace una carretera, ¿sí? O hace un aeropuerto. Es que ahí no es contrato a una sola empresa, hay contrato a muchísimas empresas, ¿sí? Entonces es un proyecto grande que tiene su presupuesto, evidentemente los embolsos de dinero y va saliendo el dinero a los diferentes proveedores y el producto final será que me entreguen esta carretera, ese hospital, este aeropuerto, un edificio, lo que sea, ¿sí? Entonces esos son las transferencias, son estos movimientos económicos que hay entre dos o más entidades. Lo que sí tiene que haber dos, eso no puede ser solo de uno, ¿no? Y ahí tiene que haber alguien que da algo para recibir algo más. O sea, doy un bien, doy un servicio, doy dinero y recibo dinero, un bien o un servicio, ¿no? Se dice que es recíproca cuando la entidad recibe y transfiere recursos económicos y no recíproca cuando solo una de las entidades recibe recursos económicos y la otra transfiere dichos recursos. Por ejemplo, en el caso de donaciones, contribuciones otorgadas o recibidas, ¿sí? Ahí en ese caso lo que les comentaba, ¿no? O sea, digamos, nosotros somos Movistar y damos una donación a un orfanato. En ese caso no estaríamos recibiendo nada a cambio. Si nosotros solo estamos haciendo un ingreso de dinero, estamos ayudando, bueno, estamos haciendo responsabilidad social, no es que no recibimos nada a cambio, ¿no? Estamos haciendo responsabilidad social, pero no recibimos ni un bien ni un servicio, que no es tan cierto, porque eso es lo que les comentaba la clase pasada, que ese dinero que estamos apoyando, que estamos donando a ese orferinato, a esa institución, a lo que sea, luego nos podemos revertir en el pago de impuestos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy prepagando mis impuestos, estoy pagando de otra forma mis impuestos, lo cual también es bueno, porque a la final el dinero llega, si es que está bien enfocado, ¿no? Estaría llegando el dinero a quien tiene que llegar, o sea, ayudar a un ente, una obra social, ¿sí? Que capaz de hacer toda la vuelta por el gobierno del dinero y todos sabemos lo que puede pasar con ese dinero. Las transferencias se reconocen contablemente cuando en un acuerdo de voluntades se quiere un derecho por una parte involucrada en dicha transacción. Surge una obligación por la otra parte involucrada independientemente de cuándo se realice. El tener una factura es una obligación, ¿sí? El que yo emita una orden de compra es una obligación, ¿sí? Entonces yo, Francisco Mena, digamos que yo soy una empresa que vende zapatos, ¿ya? Entonces yo hago una orden de compra, ¿sí? En la cual le digo que necesito 200 suelas. Y cojo y le mando a mi proveedor, que puede ser cualquiera de ustedes. Entonces lo primero que tenemos ahí es un documento legal, porque ese documento, esa orden de compra ya está firmada y con el sello de mi empresa. Y legalmente yo estoy diciéndole a cualquiera de ustedes, vea, véndame 200 suelas de zapatos. Ustedes pueden, hay de diferentes formas de pago, que pueden decirme sí, pero deme tanto de abono inicial, o deme todo de contado, o después al final arreglamos. Ustedes me dicen, deme un abono. Ok, listo, yo doy el abono del 25%, ¿sí? Y ustedes ya me emiten un recibo. Mínimo, tengo que tener yo un recibo. Es lo mínimo. Igual, firmado por ustedes, todo lo demás. Y ahí ya estamos haciendo transacciones. Tenemos los documentos. Si tenemos documentos contables, como es el recibo, como es la orden de compra, ¿sí? Ya tenemos documentos contables donde estamos poniéndonos de acuerdo. Hay la voluntad de las dos partes, de ustedes como proveedores y en persona como el cliente, en hacer este compra de estas suelas. Dicen, sí, te puedo vender, ok, yo quiero que usted me venda, ¿sí? Y todavía no me entregan las suelas, pero yo ya estoy desembolsando dinero, ¿sí? Entonces ya ha habido transacciones y hay una transacción económica. ¿Por qué? Porque yo ya desembolsé un abono. Sí, ya surge una obligación de parte de ustedes, que tienen que darme mis suelas, yo ya le estoy pagando el abono, ¿sí? E independientemente de cuándo me entreguen ustedes las suelas, ¿sí? Pues, ¿qué puede pasar? Que ustedes me entreguen las suelas de otro 25% con reentrega, ¿sí? Y que en 15 días les pago el 50% restante, ¿sí? Esto es un poco cómo se puede mover. Sebastián, ¿tenía alguna pregunta? Sí, eso también podría contar como cuando se hacen convenio con empresas, entre empresas, todo eso, tanto de servicio, empleados y productos, cuando intercambian. ¿Eso podría contar como transacciones o algo Sí, parecido? siempre que haya un documento contable que avale y que afecte a la contabilidad de alguna forma. ¿Sí? Sí, Sí, digo, o sea, ejemplo,
un servicio que le esté dando y el otro le esté dando algo a cambio. Sí, o sea, obviamente que sí, o sea, después habrá un cruce de cuentas y evidentemente sí, pero obviamente tiene que haber siempre un documento legal que avale todo, ¿no? En el cual nos ponemos de acuerdo y digamos, yo te voy a prestar a ti el servicio de alimentación porque yo tengo un restaurante y tú a cambio, como tienes una empresa que hace refrigeradoras, me vas a vender una refrigeradora. Entonces yo te voy a vender almuerzos hasta que te pague la refrigeradora, por ejemplo. ¿Sí? Pero obviamente hay un documento firmado, un contrato o algo en el cual quedamos nosotros de acuerdo. El valor de la refrigeradora, el valor, el valor por cada almuerzo que yo te voy a dar multiplicado por el número de empleados que tú tengas y ahí vamos determinando y en cuánto tiempo te pagaré y todo lo demás, ¿sí? Entonces tiene que haber un documento, tiene que haber un documento el cual avale esas transacciones. Si no, contablemente, ¿cómo registro? Tomarán en cuenta que para registrar ya vamos a ver, y ya vimos en el principio, cuando vemos las primeras clases, y le doy la palabra a Juan Carlos, cuando vimos las primeras clases, decía que tiene que haber documentos contables que avalan todo. Entonces son estos documentos lo que avalan. Yo no puedo registrar nada en la contabilidad si no tengo una factura. Sin una factura no se puede hacer ningún registro en la contabilidad. ¿Por qué? Porque no tengo ningún papel que me avale. Entonces, en el caso de lo que usted me está preguntando, Sebastián, necesitamos como un contrato. ¿Sí? Y después que se emita una factura de servicios de mi parte, una factura de compra de su parte, y evidentemente la forma de pago es lo que vamos a hacer como un trueque. Pero los dos emitimos una factura. Y así sean de la misma franquicia, ejemplo. Así sean de la misma franquicia. Así Supermaxi le compre a Megamaxi, así Bebemundo le compra al Salón del Juguete o a la juguetería, no sé cómo se llama. Así se compran entre ellos. Tiene que haber un documento contable. ¿Por qué? Porque acuérdense que la contabilidad se llevan por separado. Supermaxi tiene su contabilidad, el Bebemundo tiene su contabilidad, Megamaxi tiene su contabilidad. Entonces tienen que registrar esos movimientos. ¿Sí? Es más, cuando le comento en lo que trabajo en hoteles a veces nosotros dábamos la comida gratis o dábamos habitaciones gratis. Por ejemplo, los hijos de la dueña del hotel, que son guayaquileños, llegaban aquí a Quito y se les daba una habitación que se conoce como complementaria, o sea, es gratis, tienen todo y no pagan nada. Nosotros emitíamos lo que se conoce como el vale funcionario o el cheque funcionario. Es una factura que está a precio de costo. No se le cobraba nada a ellos, pero se registraba todos los costos que generan esa habitación. ¿Qué son los costos que genera una habitación? El champú, el papel higiénico, el jabón, el agua, la energía eléctrica, el valor del DirecTV, etcétera, todos estos elementos que necesitas para dar el servicio de alojamiento, ¿sí? Y ese valor, esa factura había que presentar al SRI. En bocas del SRI, y vamos a ver eso ya ver más adelante, ¿no? El SRI nos decía, vea, a mí no me importa que usted regale sus habitaciones, que usted regale su comida, pero tienes que, como sea, facturar a precio de costo y ahí me pagas impuestos sobre eso. Porque al SRI lo que le interesa es el pago de impuestos, ¿sí? Entonces, de ley tiene que haber un documento legal, o sea, que contablemente esté legalizado. O sea, si una servilleta firmada no me sirve, ¿sí? Tiene que ser un documento, los documentos que son legales para el SRI. O sea, una factura, una nota de crédito, un recibo, ¿sí? Un contrato, o sea, tienen que ser esos documentos que el SRI acepta como legales para poder hacer el registro en la contabilidad. Si no, no existe una transacción contable. ¿Sí? Entonces es primordial que haya el documento. De ley tiene que haber un documento, ¿sí? Juan Carlos, me iba a preguntar algo. Sí, o sea, referente a ese mismo tema, le iba a hacer la consulta que qué pasaría si es que en algún momento llega a haber una transacción, pero solo verbalmente. En el caso, o sea, lamentablemente verbalmente ya no vale, ¿no? O sea, en época de nuestros abuelos sí, era otro mundo donde la palabra valía mucho. Lamentablemente en el sistema actual que vivimos tiene que ser todo estar en un papel y firmado. Ni siquiera en papel y firmado y sellado, porque si no, lamentablemente tampoco tiene validez. Contablemente lo que les digo no tiene validez. Y es más, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasaba antes de que haya el RICE? Antes de que haya el RICE, uno iba a hacer compras en un mercado, ¿sí? Y esas notas de venta que tenían no eran autorizadas, entonces contablemente no tenían ningún valor, entonces no había cómo hacer un registro en contabilidad. Por ejemplo, yo que era jefe de compras en esas épocas de hoteles, ¿qué es lo que hacía? Me llevaba un documento que se llamaba liquidación de compras, era un documento del hotel, un documento de mi empresa, ¿sí? De la empresa que yo trabajaba. Yo llegaba donde la señora que me compraba la fruta, le compraba la fruta y la verdura, ella no tenía facturas, ¿sí? No tenía nada, tiene esos recibos que compran en las papelerías, esos de papel periódico, ¿sí? Y yo cogí y llenaba ese documento,
¿sí? Entonces ponía ahí que he comprado tanto tomate, tanta cebolla, etcétera, que costó tanto, totales, demás, firmaba y le hacía firmar a él. Y ese documento era avalado por el SRI como un documento contable. Era más o menos la transacción era de palabra con los señores del mercado, porque ella me decía, a ver, le vendo en dólares los 10 tomates, ya gracias. Pero yo tenía que registrarlo en un documento. Entonces tienes estas formas que la empresa, el comprador, puede emitir un documento que sea legalmente aceptado por el SRI para que se convierta en una transacción que se puede registrar en la contabilidad, ¿sí? Hay muchos medios para hacerlo. Ejemplo, cuando se ha entregado o recibido mercadería y aquí en lugar del destino o del empaque, en lugar de destino o de embarque donde se haya pactado, ¿sí? Ahí tenemos una transacción. Cuando se otorga un recibo o se ha otorgado o recibido un servicio, es una transacción. Cuando se han efectuado transacciones de dominio o adquisiciones de activos a través de un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, y hay cambio, ¿no? O sea, vendemos un auto, el auto deja de estar a mi nombre y pasa al nombre de cualquiera de ustedes que me vaya a comprar, ¿sí? Lo mismo hace la factura, digamos que yo compro una caja de vino, ¿sí? No sé, al Supermaxi. La factura que me da Supermaxi está avalando que esa caja de vino ya no es de ellos, ahora la caja de vino es mía. Y la factura tiene mi nombre, por eso es mía. Y si viene el SRI y me dice, ¿y dónde sacaste esa caja de vino? Digo, aquí está la factura del Supermaxi que me vendió el vino. ¿Sí? Ahí tenemos este aval, este cambio de dominio. ¿Sí? A diferencia de los alquileres, que por ejemplo, ustedes alquilan un auto, ustedes rentan un auto, ahí no hay cambio de dominio. O sea, el auto no pasa a su nombre, sino que por X número de días, por el valor X que les cobren, por, no sé, $70 diarios, ese carro está siendo prestado a ustedes, les están prestando el carro, no les están vendiendo el carro, ¿sí? Lo mismo pasa cuando arriendan un local, por ejemplo, o arriendan un departamento, una casa, ¿sí? No es de ustedes esa casa, ese departamento, ese local, les están arrendando, ¿sí? Y les emiten una factura por el arrendamiento, donde a ustedes les están prestando, digamos, entre comillas, prestando, porque están pagando un dinero por eso. Hay otras figuras también contablemente que existen donde se llama el leasing, pero se ve mucho más adelante, eso ya es en finanzas, ¿sí? Donde ahí sí, ustedes van pagando como un arrendamiento, van prepagando el activo, eso es otra cosa. Ya les voy a poner algún video de leasing algún rato ahí como un material de apoyo para que ustedes lo vean. Es una forma bastante interesante de comprar, porque el banco compra el activo, ustedes le van pagando como un arriendo mensualmente sobre ese activo, y al cabo de unos años el activo ya es de ustedes. Y así no entran a inversiones muy altas ni estar pidiendo créditos. Es una forma de hacer compras de activos caros bastante interesante. Ya les voy a poner un video sobre el tema para que lo puedan analizar. Las transformaciones internas son los cambios de estructura financiera de la entidad a consecuencia de decisiones internas, las cuales le ocasionan efectos económicos que modifican los recursos o sus fuentes. Por ejemplo, el transformar la materia prima. ¿Sí? Esa es una transformación interna. Hay un cambio en la parte financiera. Nosotros tenemos una cuenta contable que se llama materia prima. ¿Sí? Por ejemplo, compramos la suela de los zapatos. ¿Sí? Entonces, compré a ustedes suelas de zapatos, a otro proveedor le compré el cuero y el hilo, y a otro le compré los cordones, ¿ya? Y tengo mis materiales para hacer, y goma, y tengo mis materiales para hacer mis zapatos, ¿sí? Yo tenía en una bodega, en un almacén, suelas, tengo cuero, tengo hilo, tengo cordones y tengo cemento de contacto, ¿sí? Esos son materiales. Transformamos eso, empezamos a hacer los zapatos, empezamos a coser, a cortar el cuero, coser con las suelas, y ya no tengo materia prima. Mi cuenta de materias primas, o sea, donde tenía $100 en suelas, $50 en cuero, etcétera, etcétera, ya no hay. Ya no tengo nada, tengo cero. Se acabaron las suelas, se acabó el cuero, se acabó la goma, se acabó el hilo, se acabó los cordones. Pero ahora tengo otro nuevo inventario que se llama zapatos. ¿Sí? Y tengo en una cajita almacenados, porque todavía no los saco a la venta, todos mis zapatos. Ahí ha habido un cambio en la estructura financiera. Desapareció la cuenta de materias primas, se acabó, porque ya me acabé las materias primas. Entraron otras cuentas, que por ejemplo es el sueldo de la persona que está haciendo los zapatos, el sueldo de la persona que supervisa quién está haciendo, cómo se están haciendo los zapatos, el valor de la caja donde estamos poniendo los zapatos, ¿sí? Empiezan a aparecer estas nuevas cuentas y asoma una nueva cuenta que se va a llamar producto final o producto terminado o zapatos.
¿sí? Hubo un cambio en nuestra estructura. Ha habido un cambio en la estructura de la materia prima, pero a la vez también ha habido un cambio en nuestra estructura de nuestra contabilidad. ¿Por qué? Por un movimiento interno, ¿sí? Porque internamente nosotros decidimos hacer los zapatos. Nadie nos está obligando a hacer zapatos. No viene el Estado y dice, te pone una pistola en la cabeza y dice, tienes que hacer zapatos. No, nosotros decidimos vender zapatos. Todos estos cambios han sido internos, ¿sí? Otro, ¿sí? El pago de los sueldos, ¿sí? Es un movimiento interno. Nos toca pagar a fin de mes, no sé, $1,000 en sueldos. Entonces, ¿qué pasó con nuestra cuenta de banco? Ahora tenemos $1,000 menos. Si nuestro saldo era $3,000, ahora tenemos 2,000. ¿Y qué hemos hecho? Coger y depositarles, pagarles en cheque, en efectivo, como quieran ustedes, a cada uno de nuestros trabajadores. Eso ha habido ahí un cambio interno. ¿Qué me dio el trabajador? Lo que se llamaba trabajo. ¿Se acuerdan que había capital y trabajo, lo que formaba una empresa? El trabajador nos está dando trabajo. O sea, está cosiendo, está pegando, está haciendo los zapatos, ¿sí? Está dando su fuerza laboral, ¿sí? Y nosotros a cambio, ¿qué le estamos dando? Dinero, capital, ¿sí? Es una transacción interna dentro de la empresa, pero afectado, claro, porque ahora tengo menos dinero en la cuenta de banco, pero ahora ¿qué tengo? Zapatos y elaborados, ¿no? Pagos de servicio, no servicio, no, porque el servicio nos vende alguien de afuera. Sí, esto es interno, no se olviden que es interno este movimiento. Estos movimientos son internos, son movimientos entre departamentos de la misma empresa. Si es un servicio, en cambio estoy pagando a alguien de afuera. Nosotros, nuestra empresa de zapatos, digamos, no sé, Venus o Bunky, le pagamos a la empresa eléctrica Quito. Ahí el dinero ya salió de nuestra cuenta y fue a parar en la cuenta de otra persona o de otra empresa. Aquí todas las transacciones son dentro de nuestras propias cuentas contables. Nada ha salido internamente. ¿Qué pasó? La materia prima se transformó de suelas, cuero y goma, se transformó en zapatos. Pero los zapatos todavía no salen de la empresa. Están almacenados ahí en una bodeguita con zapatos ya listos para vender. El trabajo, el sueldo salió de nuestra cuenta de efectivo y le dimos el sueldo a nuestro trabajador, que es internamente está dentro de nuestra empresa. ¿Y qué tenemos a cambio? Zapatos, porque él tuvo que coser, pegar y demás para hacer zapatos. Todavía no ha salido ninguna de esas transacciones, se ha hecho por fuera de nuestra empresa. Todos están por dentro de la empresa, ¿sí? Esas son las transacciones internas. Eso les digo, servicios básicos como pago de agua, luz o teléfono son transacciones externas porque pago a alguien de afuera. Yo, Bunky, le pago a la empresa eléctrica Quito. Yo, Bunky, le pago al del agua potable. Yo, Bunky, pago a CNT. El dinero está saliendo, pero aquí todo está dentro de la empresa. Es la materia prima de Bunky, son los zapatos de Bunky. No ha salido de ahí. Es el dinero de Bunky, los trabajadores de Bunky, y tengo los zapatos ahí todavía. El momento en que vendo mis zapatos, hay una transacción externa. Porque estoy dando zapatos, me devuelven dinero. El momento en que compro la materia prima, hay transacciones externas. Yo doy dinero, me entregan materia prima. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo ahorita es todo este maraña de asuntos, de todo este proceso que sucede internamente dentro de nuestra empresa. ¿Sí? Ya les voy a buscar para mañana un dibujito. Perdón, un mapita de procesos, algo así que nos pueda explicar también mejor estas formas, ¿sí? Por ahí debo tener alguno. Las transformaciones internas se reconocen contablemente el momento en que modifique la estructura de sus recursos o de sus fuentes, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? Estamos cambiando la estructura de materia prima a zapatos. ¿Qué es esto de las fuentes? ¿De dónde conseguimos el dinero también, ¿sí? ¿Qué es esto del cambio de fuentes? La fuente, por ejemplo, fue una fuente de dinero, por ejemplo, es el dinero de los socios. ¿Sí? Esa es una fuente. Hay 3 fuentes de dinero que tiene una empresa principalmente. El dinero que ponen los socios o los dueños, el dinero que se consigue por lo que son las ventas del producto o servicio que estamos brindando y por préstamos bancarios. Esas son las 3 fuentes de dinero que se tiene. Repito, el dinero que aportan los socios, o sea, la inversión inicial de los socios, ¿sí? El dinero que se consigue por medio de las ventas del producto o servicio que estamos ofertando y por medio de préstamos, ¿no? Por lo general el sistema bancario, ¿no? Esas son las 3 grandes fuentes de dinero que tiene una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este cambio de transacciones internas? ¿Sí? El socio, digamos que ustedes son los socios de la empresa, entonces uno de ustedes coge y pone $5,000 en dinero e internamente esos $5,000 se convirtieron en ¿qué? En un activo. Y ahora tenemos una máquina de coser, ¿sí?
Obviamente, hubo el dinero, salió a un proveedor que le compramos la máquina de coser, pero el dinero de ustedes que pusieron en la inversión, esos $5,000 que han invertido, ya no está ahí en efectivo, ahora está representado en una máquina de coser. Y ese cambio del dinero que puse yo como en la parte de la cuenta de patrimonio, y ahora lo estoy poniendo en la cuenta de patrimonio, y ahora lo estoy poniendo en activo fijo, que sería esa máquina de coser, esa transacción es interna, ¿sí? Estamos modificando las fuentes, que es el dinero que ingresa, lo modifico y ahora tengo activos. ¿Sí? El dinero que ingresa por inversión de los socios, ahora se convierte y tengo materia prima. O tengo un automóvil, son un camión para dejar los zapatos. ¿Sí? Por eso es, por si acaso, cuando ustedes vayan a endeudarse con un banco, la deuda se la coge para cambiar algo, para renovar el equipo, para comprar nuevos activos, para comprar nuevos camiones, para ampliarle la planta de producción. Capaz está para comprar materia prima, porque al final están vendiendo. Nunca se endeuden para pagar lo que se llama el costo fijo. Ya lo vamos a ver qué es. Por ejemplo, que una empresa se endeude para pagar sueldos. Yo trabajé en una empresa que alguna vez se endeudó para poder pagar el 13º. O sea, si la empresa no tiene ni siquiera para pagar los 13º, si una empresa no tiene para pagar sueldos, esa empresa no sirve. Porque me estoy endeudando no para ampliarle, para ser más grande, sino para tapar un hueco, que es más, ya se sabe, porque el sueldo se paga lo mismo todos los meses. Sí, básicamente es lo mismo que se paga de sueldos. Ahí habrá algún cambio por horas, horas suplementarias, horas extraordinarias, o sea, las horas extras, pero nada muy abrupto. Sí, ni siquiera saco el dinero para poder pagar eso. Me endeudo para poder pagar servicios básicos. Sí, a muchas empresas les tocó por eso de la pandemia, ¿no? Obviamente, pero en condiciones normales ahí hay un error, ¿no? Cuando es donación, eso es lo que pasa. Cuando es una donación, ahí no hay